De la mañana con 34 minutos. Bueno, la noticia sin duda que ayer acaparó la atención de los peruanos y bolivianos fue la detención de Martín Belaúnde Locio, el hombre más buscado en los últimos meses, en las últimas semanas. Todavía hay una serie de situaciones o circunstancias que no están demasiado claras. No está detenido, está retenido, en calidad de que está. ¿Cuánto tiempo se va a esperar para que se tramite todo este tema de la extradición, la expulsión, en fin, para que pueda acudir a la justicia peruana? Bueno, Patricia del Río nos va a aclarar esta situación con la entrevista que viene a continuación. Adelante. Muchas gracias, Jorge, por el pase. Efectivamente, me acompaña Iván Montoya, que es ex procurador anticorrupción, pero sobre todo, gracias a Dios, sobre todo, es especialista en casos de extradición y nos va a aclarar, o nos va a ayudar a aclarar en lo posible, esta nueva situación de Martín Belaúnde Locio que nos ha dejado a todos absolutamente confundidos. Hasta hace unas semanas el señor Belaúnde Locio era intocable, hoy está preso. Carlos, gracias por estar con nosotros y por ayudarnos a entender este un poco embrollo que se armó desde que Martín Belaúnde Locio salió del Perú. En primer lugar, ¿por qué procede la detención de Belaúnde Locio si supuestamente el pedido de refugio lo blindaba de cualquier acción de este tipo? Si uno lee la normativa que tiene Bolivia sobre solicitud de refugio, uno se dará cuenta que efectivamente la propia solicitud de refugio lo protege de varias medidas. Pero esa normativa lo protege de cualquier sanción que pueda imponerle la entidad administrativa o judicial boliviana y también prohíbe cualquier expulsión a cualquier país. Pero no prohíbe de ninguna manera medidas provisionales como se han dictado ahora, es decir, este arresto provisorio que ha procedido a raíz del pedido hecho por la justicia peruana. Es decir, esa es una medida provisional que no está prohibida por la normativa de solicitud de refugio en Bolivia, ¿no? Es una manera de mantener ubicado y a salvo y digamos, resguardado a la persona hasta que se decida cuál va a ser su futuro, digamos. Es una manera equilibrada de resguardar los intereses del Estado requirente, en este caso Perú, que acaba de pedir su arresto provisorio con miras a solicitar la extradición, pero también los derechos de Martín Belaúnde Locio en tanto en cuanto se determina su situación de refugiado o no refugiado en Bolivia. La solicitud de refugio se consideró improbable desde el inicio, porque, vamos, casi que no cumple ningún requisito, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta es si es que procediera la extradición. Sabemos que es un proceso largo, que es un proceso complejo, pero finalmente imaginemos que Belaúnde Locio logra llegar al Perú extraditado. ¿Qué cosa le toca a la justicia peruana? ¿Cuánto pesa la participación del gobierno boliviano que finalmente entrega a Belaúnde Locio? ¿Por qué se le podría juzgar y por qué no? Entiendo que este primer pedido que se ha hecho de arresto provisorio con fines de extradición y el cuaderno que se estaría formando para poderlo enviar a Bolivia es un cuaderno vinculado al caso de la Centralita. Por lo tanto, es un caso que, si se concede la extradición, va a estar vinculado solo al caso de Centralita, es decir, el caso de peculado, y no por otro tipo de imputaciones, asociación ilícita para delinquir, tráfico de influencias, en fin. Y probablemente Centralita sea el caso en que menos conexiones tenga con otros ámbitos del gobierno, porque finalmente son, sí, ¿no? Podría ser en el juzgado en el Perú solo por ese delito. Nada más. Nada más, salvo que la Fiscalía y a la justicia peruana vuelvan a pedirle a Bolivia una ampliación de la extradición, es decir, que autorice el juzgamiento por otros procesos y así sucesivamente. Es decir, el juzgamiento a Martín Belaúnde Locio en el Perú sería más o menos por cuentagotas, ¿no? Por cada proceso que Bolivia nos autorice juzgar, ¿no? ¿Podríamos decir que la justicia peruana queda en manos del criterio de Bolivia para poder proceder con respecto a Martín Belaúnde Locio de ahí al futuro? Igual como ha ocurrido con el caso de Fujimori. Procedieron los primeros 8 o 7 cuadernos de extradición en su momento y se ha producido una última ampliación del cuaderno de extradición en el caso de Arios Chicha. No se le podría juzgar por esos casos salvo esa ampliación final que ha hecho la justicia chilena, ¿no? Ahora, hay pedido de extradición con respecto a Martín Belaúnde Locio, no hay cuaderno de extradición todavía. ¿Esas son dos cosas distintas? Hay pedido de arresto provisorio con fines de extradición, a lo que ha accedido el Tribunal, la Justicia Suprema boliviana.
Esto implica que se le da al Perú un plazo de 60 días para que ese cuaderno de extradición sea armado y enviado con todo lo que corresponde a Bolivia. Y eso es un procedimiento muy rápido, pero hay que estar atentos porque los plazos se pueden vencer. 60 días son cortísimos. Y para el Estado peruano son un respiro. Tiene que armar todos los requisitos que correspondan, un pequeño derecho a la defensa en este momento acá interno, luego subir a la Suprema, abre una sesión breve, posibilidad de defensa nuevamente, pasa al Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia pasa a la Fiscalía, y la Fiscalía la remite al Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Relaciones Exteriores lo envía ya me dio dolor de cabeza, solo de escuchar el proceso. De acuerdo, y de la efectividad de ese cuaderno de extradición dependerá la capacidad del Estado peruano de no solo extraditarlo, sino extraditarlo por los delitos que quiere juzgarlo. Efectivamente, el primero es este de la centralita, ¿no? Respecto al cual se viene especulando que aparentemente no podría proceder porque no es funcionario público. En fin, ese es un dilema que podríamos discutirlo, si gustas. Sí, porque se ha dicho que en el caso de Belaúnde Locio no se pide su extradición por peculado, me parece que es el delito, porque no es funcionario público y esa figura de corromper al Estado o actuar en corrupción contra el Estado de parte de privados solo existe en el Perú y en unos cuantos países más, que la mayoría de los países de la región no la tienen, ¿no? Eso es un tema que he estado escuchando ayer y que me ha sorprendido, ¿no? Yo he tratado de leer el Código Penal boliviano y no sé qué versión del Código Penal estamos leyendo los que están opinando. Hasta donde yo he podido ver una versión reciente del 2010 del Código Penal boliviano, efectivamente tiene una cláusula penúltima en un artículo determinado que parecería indicar que aquellos particulares que han cooperado con algún funcionario público en este delito de peculado, en este caso sería pues el presidente regional de Ancash, no podría proceder porque la calidad de funcionario público no se le comunica al particular. Pero, sin embargo, hay un último párrafo, que no sé si no lo están leyendo, que dice, en estos casos en los que no se les comunica, la pena será disminuida. ¿Qué quiere decir eso? Que sí son posibles de ser responsables, solo que no la única diferencia es que no tendrían la misma pena que un funcionario público. Que es como ocurre con todos los delitos. Aquellos que son especialistas en aquello en lo que delinquen reciben más pena que el que no es especialista. Y es falso, ¿no?, que no ha procedido en otros países. En Argentina procedió con Crucillat, con la misma figura, peculado, un particular que recibió fondos y fue extraditado. Chile es el único país donde no ha procedido esta figura, ¿no? El no incluir el delito de peculado, entonces, y alegar a que las leyes bolivianas no lo contemplan, ¿podría ser una forma de proteger a Martín Belaúnde Locio una vez que llegue al Perú de ser juzgado por ese delito? Repito, yo creo que una interpretación normal del Código Penal boliviano, si es de esa versión, debería proceder la extradición. Y por supuesto, eso autoriza al Perú a que éste sea juzgado como cómplice de corrupción, de peculado en Perú. Efectivamente, cuando tengamos el proceso por asociación ilícita para delinquir y eventuales delitos de tráfico de influencia, por el caso de Antalsis, se tendrá que pedir a Bolivia ampliaciones de extradición por esos casos en su momento. En esta figura, sí, perdón. No, pero creo que ese es el escenario efectivamente complicado porque Martín Belaúnde tendría que ser juzgado en el Perú, como repito, a cuentagotas, ¿no? Claro. Bajo autorizaciones. Lo óptimo sería, sinceramente, que una vez fenecido su solicitud de refugio y esta no sea concedida como todos esperamos, y si se demuestra que él ingresó ilegalmente a Bolivia, pueda ser expulsado de Bolivia a Perú, por supuesto, sin que se produzca ya el pronunciamiento por la extradición en Bolivia. Eso, por supuesto, esa forma de entrar de Martín Belaúnde al Perú vía expulsión, por supuesto que habilita a la justicia peruana a juzgarlo por cualquier... Ese sería el escenario ideal, que lo expulsen, ¿no? Eso es el escenario ideal, ¿no? El escenario ideal es que lo expulsen. Ahora, se dijo que una vez que alguien pide situación de refugiado, la expulsión queda absolutamente descartada. No es necesariamente así. No, porque él está pendiente de saber si tiene o no. Efectivamente, va a llegar nuestro pedido, pero no se va a activar o se suspenderá, hasta donde entiendo, el procedimiento de extradición se suspenderá en la medida que existe ese procedimiento administrativo de solicitud de refugio. Hasta que se determine la solicitud de refugio, entiendo que el procedimiento de extradición no podrá avanzar sustancialmente porque tiene que determinarse, ¿no? Porque si le dan la calidad de refugiado, el procedimiento de extradición no tiene ningún sentido. Carlos, tú has sido... Iván, tú has sido procuradora anticorrupción.
hasta el 2006 y tienes que haber visto muchos casos de gente que se fugó, ¿no es cierto? Y a la que trajeron además por distintas vías, desde López Meneses hasta Crucillat, bueno, ya sabemos que Fujimori viene años después y viene además extraditado, efectivamente. ¿Cuál fue el procedimiento que más se utilizó? ¿El de la expulsión o el de la extradición? ¿Qué cosa es lo que más se pudo aplicar en los casos de los prófugos por corrupción en el caso de Fujimori? Yo creo que hay distintas formas, ¿no? Chile es un país muy difícil en la extradición y tal vez por eso Fujimori escogió Chile. Tiene un sistema tomado del anglosajón en el que los procedimientos de extradición se convierten a veces prácticamente en procedimientos judiciales. Chile nos exigía mucha evidencia probatoria. Otros países como Argentina, por ejemplo, era solo revisar lo superficial del mínimo recaudo que existe para poder ser concedida la extradición. Pero en otros países mucho más pragmáticos, como los Estados Unidos, si encontraban alguna falla administrativa en el ingreso a territorio norteamericano, era expulsado inmediatamente. La idea de la extradición en los Estados Unidos es muy residual, ¿no? Es muy pragmático, y como creo que en varios otros países en los que apenas se constata una irregularidad en el ámbito de sus leyes de extranjería, son expulsados inmediatamente. ¿En qué lugar está Bolivia en este grupo de los que...? Eso es lo que no sé, eso habría que saber bien. Yo creo que Bolivia es un país, la única duda que tengo es cómo operas jurisprudencialmente. Es decir, si opera al estilo chileno, medio anglosajón, donde nos van a exigir elementos probatorios muy consistentes, en el cual se produciría todo un debate cuasi jurisdiccional en Bolivia, cosa que no sería lo propicio, o es un estilo más argentino o español. De acuerdo. Yo me inclinaría a pensar que es más como el argentino o español, ¿no? Del cual beben en términos de tradición jurídica, ¿no? Ahora, Iván, para ir cerrando, este es un tema que tiene una carga política necesariamente, pero casi todos los casos de corrupción y que han requerido traer a gente de fuera tienen una carga política. ¿Cuánto puede influir esto en que fluya finalmente el proceso de traer, por el sistema que sea, a Belaúnde Locio al Perú para ser juzgado acá? A ver, no sé el procedimiento de extradición boliviano, pero el nuestro, si hubiera sido a la inversa, como en muchos países, un proceso de extradición tiene dos niveles. El nivel jurisdiccional, que es más objetivo, evidentemente, y un nivel final político, que es, en este caso, entiendo que sería así en Bolivia, si una vez si lo aprueba la extradición la Corte Suprema Boliviana, quedaría una fase última si efectivamente el Ejecutivo, el presidente boliviano, concede, digamos, acepta esa extradición y lo entrega, o decidir no entregarlo. Yo creo que a esos niveles las relaciones políticas peruano-bolivianas son lo más óptimas posibles para poder entregarlo, salvo que haya una conversación debajo de la mesa en los temas, no sé, una que puede ser que la Corte Suprema en la concesión de extradición exija condiciones, como se exigieron condiciones con Fujimori. Así es. En el tema de su resguardo a su salud, cuidado, en este tema, ojo que este sujeto es un particular, no es un funcionario público, tengan en cuenta esto al momento que individualicen la sanción penal. La exigencia de los tribunales peruanos sería darle una pena menor a la pena que corresponde al funcionario público. No sé qué tipo de medidas, hay ventanas abiertas así por es. ahí, ¿no? Es un caso en que en realidad estamos todavía en el ámbito de la especulación. Entendemos, gracias a tu explicación, Iván, que depende mucho de las estrategias que adopte el gobierno peruano y por supuesto que el gobierno boliviano haga su parte, que parece hasta el momento de estar dispuesta. Clarísima la información, gracias por estar con nosotros. Estuvimos con Iván Montoya, ex procurador anticorrupción especialista, además en casos de extradición, analizando el complejísimo caso de Martín Belaúnde Locio. Jorge tiene más información para nosotros. Muchas gracias, Pati. Bueno,